Y comunidad estudiantil, de antemano se les da la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Por parte del maestro Héctor Enrique Gaona Flores, se les da la más cordial bienvenida y muchísimas gracias a la doctora Araceli Méndez Romero por realizar en este caso el foro estudiantil disciplinar. Muchísimas gracias, doctora. Asimismo, se da por inaugurado dicho foro. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar con la primera ponencia, la cual titulamos El nuevo objeto de estudio en las ciencias sociales, dirigida por el doctor Emilio González Flores, de la Universidad Autónoma de Chapingo. El doctor Emilio, pues bueno, ha participado en diferentes instituciones educativas, tiene una amplia trayectoria a nivel metodológico también, y realizó postdoctorado en la Flaxo. Entonces también es asesor de diferentes programas educativos, dentro de ellos en la Universidad de Chapingo, es docente invitado del posgrado de educación. Le brindamos un fuerte aplauso, doctor Emilio, y pues estamos muy emocionados de poder estar el día de hoy. No sé si gusta pasar al micrófono desde su lugar. Vamos a empezar por aquí. Sí, está bien. Buenos días, compañeros de aprendizaje. Gracias, doctora Nancy, al maestro Enrique, por estar atentos a la invitación que recibo con gusto. Miren, estos son espacios 100% académicos y la mayoría de ustedes están en proceso de formación. Y qué bueno que se dan este tipo de eventos, porque uno va formando cultura para asistir a los eventos que uno desea participar. Hoy, en este caso, ustedes son invitados para llegar aquí, pero espero que esto sea el despliegue para que la gente vea en otro tipo de espacios publicados y se interesen, presencien precisamente lo que les interesa. Quiero iniciar con una recomendación. Miren, este libro es de Pedro Páramo. El autor es Juan Rulfo. Yo lo he leído como 10 veces. Esta es una nueva edición que sacó precisamente el Foro de Cultura. En él me agradan los halagos que recibió Juan Rulfo de Borges, poeta, escritor, ensayista argentino, ya se los adelantó también, en donde dijo: no he leído una mejor obra, ¿sí?, que la de Pedro Páramo. Borges también. Más adelante, ya en años más recientes, que también se nos adelantó, el maestro autor de 100 años de soledad, que la gente lo debe de tener en su mente, que cuando lo revisó en 1980, dijo: ¿no?, qué obra tan impresionante. Entonces, la primera vez que lo leí, dije: no, pues aquí nada más habla de puros muertos. Y la segunda vez que lo leí, no, hombre, el lenguaje exquisito que se da en la narración, precisamente, imagínense ustedes el narrar el mundo de los muertos. Es una obra que hasta el día de hoy no ha sido sustituida y cada vez es indispensable. En esta ocasión y en este espacio recomendamos este libro. El tema que nos trata el día de hoy sobre los nuevos saberes es importante saber. Fíjense, los nuevos saberes. Así que por un lado tenemos nuestros saberes de nuestra profesión que han elegido. Por otro lado, los saberes que emanan de nuestra comunidad. Por otro lado, los saberes que emanan de nuestro seno familiar. Y por otro lado, los saberes que determinan el contexto social que me desenvuelvo. Entonces, como personas estamos envueltos de saberes. Y hay una consigna final que dice, ¿no? Dice, bueno, la mejor escuela del ser humano pues, es en la calle, es el contexto social. Pero no, miren, hay personas que son determinadas por el contexto. Hay personas que traen una huella imprescindible de la familia. Hay personas que los sella la escuela como tal.
Y hay saberes que la gente le queda impregnado de la comunidad como tal. Entonces, nada más pregúntense ustedes, ¿qué tipo de saberes son los que están ustedes llevando para su género? Entonces, nosotros en la cuestión académica vamos a ver un determinado saber. Para ello, fíjense bien los puntos que vamos a abordar. Si no es por siempre es importante que cuando llega a un espacio académico, acuérdense que como Vicente también pasé yo recuerdo en mi mente a mis maestros, todos de primaria. Y no digo de preescolar, señorita, porque yo en mis tiempos no había preescolar en mi rancho, ¿no? Mis maestros de secundaria los tengo todos en mi mente. Bachilleratos, SH, sur, los tengo en mi mente, porque han dejado huella en mi persona. Y las escuelas siempre las he amado, siempre las he amado. Alguna vez hicimos una técnica con docentes exclusivamente, y les dije, anoten el nombre de todos los maestros que recuerdan. Ah, pues uno anotó como 4, otro anotó como 6, otro anotó como 6. Nadie llegaba a 10 o a 15 maestros. Y entonces les dije, el número de maestros que ustedes anotaron es el número de alumnos que ustedes se van a acordar en su vida. Y se quedaron totalmente impregnados. Cuando yo hice esa práctica, me la hizo instructor, la instructora en este caso fue, dice, Emilio, escribe el nombre de todos los maestros que has tenido, los que te han significado algo en tu vida. No, pues sí, se me lista de los de primaria, de los secundarias, y demás. Tantos maestros, los tengo todos presentes. A unos para bien, a otros para mal, pero todos me dejaron enseñanza. Todo es enseñanza. Entonces, miren, vamos a abordar los hongos. Esta luz no se puede apagar. Sí. Sí. Yo decía que siempre es conveniente traer nuestro cuadernillo y apuntes y cosas así, ¿no? Siempre hay algo que anotar. A seguir o no seguir. Emilio dijo esta barbaridad. Emilio otro comentario. Ojalá y si me logren escuchar. Cuando escuchen ustedes o vean ustedes publicado conferencia magistral, significa que el único que habla es el que sabe. Y eso no es cierto, porque del público por lo menos habrá más de uno que también conoce sobre el tema. Entonces se desecha la palabra magistral, pero aún así se sigue usando. Entonces tengan presente esa noción. Bueno, nosotros vamos a abordar el por qué estamos aquí presentes. Luego, el estudio de las disciplinas, en lugar de la interdisciplinaridad, el trabajo transdisciplinar, las formas de conocimiento, las metodologías que se ven de interdisciplinaridad, el trabajo interdisciplina, la conceptualización misma, gracias más. Y algunas reflexiones finales, y viene precisamente la referencia. Siempre es bueno anotar las referencias. Y siempre es bueno decir lo que es de uno y lo que no es de uno. La honestidad académica siempre va de antemano. Bien, en ese sentido, recuerden ustedes que nuestra conceptualización o la finalidad del conservatorio como tema de los nuevos saberes es saber cómo participa la interdisciplinaridad en la producción de nuevos saberes. Para eso estamos aquí. Interdisciplinaridad, cómo participa en los nuevos saberes. A manera de adelanto, les comunico que aquella persona que está estudiando solamente una línea como tal de profesión, ya no es así, ya no es posible. Hoy la gente profesional debe de estar de manera holística relacionada con otras disciplinas que le agraden. Me sorprende mucho que, por ejemplo, encontremos nosotros la carrera psicología clínica, psicología de adolescentes, psicología de la infancia, psicología de la edad adulta, o derecho laboral, o derecho administrativo, o derecho penal. No, compañeros, hoy las disciplinas ya están pasando a la historia. Hoy es muy importante que la gente sí domine esos saberes de su disciplina, pero también debe de estar consciente de que debe de estar preparada para lo que se encuentra a su alrededor, en un contexto determinado.
Hubo una vez en la historia que los mejores literatos que había en este país eran los abogados, independientemente de su marco jurídico. No, hombre, cómo leían, cómo tenían ese léxico para seguir estudiando, y leían, y leían, y leían, principalmente literatura como Manuel Pedro Páramo. Hoy en la actualidad nos damos cuenta precisamente sobre esa situación limitante que hay en los nuevos profesionistas. Dije al inicio, están en proceso de formación, por lo tanto, estoy en proceso de corregir mis desviaciones académicas que tengo. Olvidémonos de lo que dijo Newton, existe realmente un océano de lo que desconozco, ¿sí? Entonces hay muchas cosas y no podemos abarcarlo todo, no podemos ser abarcativo de todo, pero sí podemos ir llenando algunas lagunas. Por eso yo decía sobre la fiabilidad de las fuentes de información que nosotros tenemos. Bien, si ustedes aquí nosotros estamos viendo diferentes disciplinas, por favor piensen un ratito, ¿cómo se genera su sistema educativo? ¿Hay ejercicio de autoritarismo? ¿Hay ejercicio de inflexibilidad? ¿Hay ejercicio de saturación de contenidos? ¿Hay una falta de voluntad tanto del discente como del docente? ¿Cómo se está ejerciendo y cómo están recibiendo su práctica? Ante este panorama, hago un paréntesis. Mi primera investigación como estudiante fue precisamente decir, allá en la UNAM, ¿qué profesores son los que ejercen realmente su cátedra? Entendiendo como cátedra el poder de la cadera, entendiendo como cátedra aquel que no se levanta de la silla, entendiendo como cátedra aquel que de su escritorio no se mueve. Eso me llamó mucho la atención. Y entonces empecé a hacer mi investigación ahí en la UNAM y concluí en el tiempo que la hice. El 90% de los profesores de la UNAM ejercen 100% su cátedra. Y así tuve maestros en la UNAM. Llegaban así como ustedes, ahí estaba su escritorio, y no se levantaba absolutamente para nada. Y menos agarrar un disco que decían el tiempo, ¿no? Y se ensuciaban las manos. Los tiempos han cambiado. El agarrar el micrófono no es garantía de que realmente, y esté en el altavoz, de que la gente nos esté escuchando. Ese ensayo que escribí impactó mucho a la universidad, y fue entonces como la universidad empezó a generar las formas de compartir los saberes de los maestros, la forma de compartir los saberes. Cada quien estaba encerrado en su disciplina, cada quien en su disciplina. Y no hablaban de la disciplina que posteriormente venía en su horario, o de la disciplina anterior que ya habían tenido clase los muchachos. No, solitos como tales. El abordar el tema de la interdisciplinaridad no es exclusivamente la reunión de disciplinas, como a continuación vemos. Otra. Ahí está. Si tenemos en el primer círculo una disciplina y en el segundo círculo otra disciplina, la parte de intersección es exactamente la interdisciplinariedad. Ojo, no es el mismo objeto de estudio de la disciplina 1 con la disciplina 2. No es sumar los saberes de psicología y los saberes de derecho o los saberes de administración. No. Aquí, ojo, primer adelanto. La interdisciplinaridad consiste en crear nuevos objetos de conocimiento. Nuevos objetos de conocimiento. Para ello, es importante que el círculo 1 y el círculo 2 conozcan bien sus saberes para crear ese nuevo objeto de estudio. Dicho de otra manera, no basta tener como objeto de estudio mi licenciatura como tal y olvidarme de la otra licenciatura. Uno de los grandes personajes en la historia que a mí me ha sellado, y he leído la mayoría de sus biografías que se han publicado, es Leonardo da Vinci, ¿no?
hermoso, hermoso intelectual Leonardo da Vinci, ¿no? Cuando sus ejercicios en 1490 empezaba a ejercer el problema de la pintura, se empezó a estudiar la anatomía, empezó a estudiar la física, empezó a estudiar la astronomía y ejercerla precisamente en la pintura, en crear un nuevo objeto de estudio. Y decía Leonardo, no hay nada más evidente en la vida que el empirismo que me está ofreciendo. La razón sí es importante. 1490. Más adelante vamos a corregir esta frase. Pero bien, hay ejemplos a través de la historia en donde nos han mostrado grandes intelectuales su trabajo de interdisciplinaridad en una sola persona. Pero cuando vayamos a dos disciplinas y más personas, el problema se vuelve más interesante. Como a continuación vamos a ver el siguiente diagrama. Mira. Aquí ya participan tres disciplinas. Y podemos hablar ya de no de un nivel, sino de un segundo nivel, de la transdisciplinariedad. Transdisciplinariedad. Si en México no se ha trabajado fielmente la interdisciplinariedad, a pesar de que hay institutos interdisciplinarios, por ejemplo, el UNAM, ¿sí? Y ahí está el lema, Instituto Interdisciplinario, aún no ha llegado a instituciones como esta y aún no ha llegado a trabajo académico como Vicente, que son ustedes. Entonces, falta esa partecita. Entonces, tenemos tres niveles. El trabajo de la disciplina, segundo nivel, el trabajo de la interdisciplinaridad y un tercer nivel, el trabajo de la transdisciplinaridad. En esta ocasión solamente nos centraremos en la interdisciplinaridad. Y vean, si hoy estamos a 25 de noviembre del 2025, alguien me puede decir, bueno, ¿y qué hay de nuevo con la interdisciplinaridad? Muy cierto, ¿eh? ¿Qué hay de nuevo? Fíjense desde cuándo empezaron a hacerse trabajos académicos con los alumnos y maestros e instituciones, la interdisciplinaridad. El primer evento académico que existió fue en 1960, del siglo pasado, 1960. Más adelante empezaron a haber diferentes foros, congresos, etcétera, hasta llegar a un documento en 1996 que la UNESCO escribe un texto exclusivo sobre la interdisciplinaridad. 1996. Compañeros, estamos hablando más de 50 años y la gente no se acerca a trabajos interdisciplinarios. ¿Por qué razón? Si no se puede. Aquí es la suma de inteligencias. Normalmente cuando estamos en este tipo de eventos, hago siempre una pregunta. Hoy ya no les voy a preguntar a ustedes, voy a preguntar esto lo que algún día en este espacio dije, ¿no? ¿De cuántas ideas como mínimo produce una persona? Una. ¿Cuántas ideas como mínimo producen dos personas? Tres. ¿Cuántas ideas como mínimo producen tres personas? Y así de manera sucesiva. En esta imagen, nosotros estamos viendo la suma de inteligencias, no la suma de esfuerzos, ¿sí? Eso de que te acerco el café, eso de que yo traigo las hojas, eso de que yo te traigo, no es suma de inteligencias, es trabajo de esfuerzo, ¿sí? Entonces, aquí en esta imagen queremos hacer representativo precisamente la suma de inteligencias. ¿No se pregunta? Para la gente que es psicóloga, deberá tener en claro el concepto que tiene el mismo Piaget. Dice Piaget, 1982, antes de que se nos adelantara Piaget, alcanzó a decir, los que trabajen la interdisciplinariedad tienen que quitarse de su mente y su cuerpo una serie de defectos donde puedan realmente compartir lo que han trabajado en su vida. ¿Sí? Ahí viene la referencia, por si alguien quiere consultarla ahí, ¿sí? Entonces ya Piaget daba su aportación al trabajo de la interdisciplinariedad. ¿Qué necesitamos nosotros para hacer un trabajo interdisciplinario? Dije yo al inicio, creación de nuevos saberes, pero para la creación de nuevos saberes
necesitamos lo siguiente. Otra. Ahí está. Miren, por favor escuchen. Seguramente estos temas ya los han visto, no los voy a explicar, solamente hago referencia. Para abordarlos vamos a ver, necesitamos un sustento epistemológico. Yo pregunto, ¿cuál? ¿El empirismo? ¿El racionalismo? ¿El positivismo? ¿O el positivismo? ¿O el popperiano? ¿O el husserliano? ¿O el hegeliano? ¿Cuál enfoque epistemológico es el que voy a usar? La epistemología, precisamente, viéndolo concebida de manera muy sencilla, como la teoría del conocimiento, ¿cómo voy a abordar ese conocimiento? Y luego aquí anotamos nosotros todavía, miren, a ver si alguien por ahí me puede decir, si el racionalismo, encabezado por René Descartes, y que algún filósofo más adelantito le llama los racionalistas, no son otra cosa más que personas dogmáticas. Y ese mismo autor más adelantito le dice, y los empiristas no son otra cosa más que personas escépticas. ¿Alguien sabrá a qué filósofo me estoy refiriendo? Y que creó una nueva forma de epistemología. Y que seguramente los abogados lo han de haber visto. Y seguramente los psicólogos lo han escuchado o lo han leído. ¿Alguien sabe quién menciona esta situación aparentemente bárbara? ¿No? Bueno, se llama Emmanuel Kant. Dice, han estudiado el objeto de conocimiento los racionalistas y creen que solo, hasta el mismo Kant tiene su texto, ¿no? Crítica a la razón pura. Dicho de otra manera, ¿realmente existirá esa racionalidad o esa razón para los que produzcan conocimiento? A diferencia de los escépticos o a diferencia de los empiristas, encabezados por David Hume o encabezados por John Locke, y etcétera, etcétera. Dice Kant, ¿creen ustedes que solamente a través de mis sentidos es realmente el reflejo de la realidad? ¿O estoy suponiendo esta situación? Grandes aportes que hizo el mismo Immanuel Kant. Y no se diga sobre la filosofía del derecho, los planteamientos que tienen. El estudiar derecho no significa solamente decir el artículo 3 de la Constitución, ahí está reflejado el marco jurídico de la misma. O en el artículo 123, ahí está reflejado la situación. No, compañeros. Cuando la gente se atreve a ver un poquito más, va a llegar al momento de la reflexión que es la filosofía. O al momento de llegar y no solamente creer lo que sus sentidos tengan como tales, va a lograr y a superar precisamente el espacio y llegar a la filosofía. Kant hizo grandes aportaciones y de manera simple, para no ahondar en detalles epistemológicos, dice Kant, bueno, no nos vamos a pelear. Los que se mencionan como racionalistas tienen razón en esto. Los que se mencionan empiristas tienen razón en esto. Y luego hay una frase que dice el mismo Kant, Hume, de origen escocés, me despertó el letargo de mi sueño. Es decir, Hume o en Kant, o Kant vio en Hume las aportaciones que tiene forzosamente esa experiencia o ese empirismo. O sea, no están descartados. Bueno, más adelante, ya en teorías más contemporáneas, vemos nosotros al positivismo, pasando, claro, por el positivismo del maestro Augusto Comte, y luego viene el positivismo, y luego viene uno que es el racionalismo crítico, y hasta el último dice, entre otras epistemologías. Es decir, no son las únicas, hay más. Y lo que está en boga en nuestro sistema educativo mexicano a nivel nacional, desde preescolar hasta superior, está precisamente el título de la transaccionalidad que lleva precisamente este evento, la comunidad. ¿Qué saberes tiene la comunidad? En la comunidad que uno vive, en la comunidad que uno tiene, ahí hay producción de saberes.
Entonces se trata precisamente no de rescatar, sino de emplear precisamente ese tipo de saberes. Hay muchas epistemologías, compañeros. En la siguiente columna hablamos si esa forma es de abordar un conocimiento, ¿qué metodología puedo yo usar? ¿No? Entonces también hay muchos tipos de metodologías. Recuerden que estamos hablando de cómo abordar la interdisciplinariedad y estamos señalando que es la creación de nuevos objetos de estudio, que es la creación de nuevos saberes. Y si voy a acercarme a un nuevo saber, necesito un sustento epistemológico. Ya lo revisé. Ahora necesito contar con un sustento metodológico. Y lo mismo, ustedes lo que están viendo en el sustento metodológico, en la gráfica, no es desconocido para ustedes como tales. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan familiarizado estoy con algún sustento metodológico por el cual estoy llevando? Querramos o no, cuando analizamos un objeto de estudio desde nuestra disciplina, abordamos una cuestión epistemológica y abordamos una cuestión metodológica. ¿Cuál es la suya? ¿Sí? ¿Cuál es la suya? Necesitamos hacerla nuestra. Necesitamos hacerla nuestra y contar con suficientes argumentos al respecto. Cuando tengamos este bagaje, es porque contamos con una argumentación firme y decidida, que estamos conscientes precisamente en equivocarnos, como a continuación vamos a ver. Bueno, solamente como repaso, metodologías exploratorias, desafíos correlacionales, etcétera. Y no quise poner la plus, ¿sí? ¿Qué tipo de metodología me está ayudando ahorita para hacer estudios de corte interdisciplinario? Hay una metodología que tampoco es nueva, ni estas son nuevas, que es la metodología por proyecto, ¿sí? En la metodología por proyecto me reúno con el psicólogo, con el administrador, con el abogado, o yo como profesión de sociólogo, y reunimos precisamente esto. Imagínense ustedes si nosotros analizamos este objeto de silla. ¿Qué dirá un economista de esta silla? ¿Cómo aborda su objeto de conocimiento? Dice, bueno, pues es una estructura que fue diseñada con un costo como tal, y nos describe el costo y el material que se usó. ¿Qué dirá un ergónomo precisamente de la silla? Pues de acuerdo a la columna vertebral, cumple con los requisitos para que mi erección tenga precisamente bien firmeza, etcétera. ¿Qué dirá el sociólogo de este objeto de estudio? Es la explotación viva y es precisamente el reflejo de un poder de una persona a otra. Vean cómo están abordando un objeto de estudio que es lo mismo. Lo mismo podemos abordar de cualquier situación médica, con diferentes puntos de vista. Que quede claro, no es nuestro único punto de vista el que es válido. Para analizar un hecho social o un problema social, da su interpretación el psicólogo, da la interpretación el sociólogo, da la interpretación el abogado, da su interpretación administrativa, un mismo objeto social, un mismo objeto social. Bueno, ¿y de qué se trata? Pues de crear un nuevo objeto de estudio del que nosotros estamos analizando. Para ello necesitamos tener una preparación metodológica, para ello necesitamos que tener un sustento epistemológico. Y ahora viene una frase tan hermosa, la hermosa que la hago mía. Por favor, escúchenla. La dijo Albert Einstein, 1948, en la nación estadounidense. Dice Einstein, en la medida que la gente no tenga en su mente la claridad de la teoría, no va a poder aterrizar nada en la práctica. Y le llegaban cartas a su casa de Einstein, ahí en una parte donde dice, me acaba de llegar una carta de un físico en Alemania, donde dice, maestro Einstein, he comprobado que usted tenía razón en su planteamiento teórico. Y dice Einstein, que incrédula es la gente. Hasta que no lo ven en la práctica, se dan cuenta de que lo que estoy planteando es verdadero. Entonces, vean ustedes lo que decía Kant en la cuestión racional, lo que está diciendo Einstein ahora en la cuestión teórica. Einstein se identifica como un gran productor de teoría.
y no tanto como un productor de la práctica en su laboratorio. Un personaje 100% teórico, y hasta la gente que no le creía, simplemente les decía, qué incrédula es la gente. Creen que los estoy mintiendo. Bien, seguimos entonces. Miren, yo estoy diciendo que nuestro sistema educativo en la actualidad tiene muchas deficiencias. Palabras más, palabras menos. De palabras más, palabras menos. Miren, la primera parte. ¿Qué importancia es en el docente el crear un ambiente agradable como tal? Yo no sé si haya funcionado. Yo quise invitarlos a la lectura con el texto, la novela de Pedro Páramo, precisamente para llamar su atención. Y no quise tomar de manera directa el tema como tal, sino la importancia de crear un ambiente. ¿Sí? Entonces es importante que el docente crea su ambiente. No de llegar hoy vamos a ver esto y saquen su cuaderno y ahora adelante. No, no, tranquilitos. ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? Por eso alabo tanto el sistema educativo de los chiapanecos y más de los zapatistas, porque su modelo educativo no es otra cosa más que el caracol. El caracol como ser vivo se desplaza de manera rápida, se desplaza de manera rápida un caracol. Mire, va lentito, pero va avanzando. Es como la tortuga, va lentito, pero va avanzando. ¿Cuál es la prisa? Los maestros sienten ese síntoma que el tiempo se les acaba y no avanzan con su programa. Tienen nostalgia y no ven contenido. Digo, es una preocupación y una lucha que permanentemente yo tengo con mis compañeros docentes. Digo, ¿cuál es la prisa? ¿Sí? Para la asignatura que voy a compartir con ellos todo un semestre. Vamos con calma y vamos diseminando precisamente cada uno de los elementos que se dan. Y tranquilidad es un problema de corte educativo. Los maestros cuentan con mucho estrés, los maestros tienen que desplazar y tienen otro tipo de actividades. Yo les digo simplemente, antes de entrar al espacio áulico, respira profundo, oxigena tu cerebro y entra lo más calmado posible. Porque hay unos que son bien acelerados, ¿sí se han dado cuenta? Llegan de inmediato y hasta con la energía como tal. No hay muchos estilos, pero como todo, ¿cuál es la prisa? Cuando empecé yo a abordar el metro, en aquellos muchos años atrás, pues estaba yo al metro y la gente salía pero rápido y yo también hasta que, y me dijo un día, bueno, ¿yo para qué corro? Miren, no les miento, ¿eh? Y ahora observo yo más, la gente ya cambió. Ahora no en todas las estaciones la gente sale disparada, no. Ya la gente ya también sale con calma. En algunas estaciones, en algunas otras, pues no. Sigue todavía la partecita esta. En la segunda columna nosotros resaltamos, ojo, ¿qué es lo que puede ganar un docente o un alumno o un estudiante al momento de aplicar esta metodología de la interdisciplinaridad? Miren, hasta parece trillado, pero nosotros contamos, y una garantía como tal, es que los estudiantes van a desarrollar en su mente en la aplicación del pensamiento crítico. Y una de las consignas del pensamiento crítico es que la gente, voy a mencionar dos, y una de ellas es la atención. Qué importante, ¿qué no me estás escuchando? Entonces, la atención. Y la segunda, la reflexión. Dos cualidades imprescindibles que la gente desarrolla al momento de utilizar el pensamiento crítico. Alguien puede decir, bueno, es que eso también lo puedo yo fomentar y desarrollar en mi asignatura, en mi disciplina que me están compartiendo los compañeros maestros. No lo niego, pero la interdisciplinaridad no solamente se basa en el conocimiento de la disciplina, sino el ver más allá. Los psicólogos le llaman la metacognición, que es eso y más allá, y otras cosas más, ¿sí? Ver más allá. Siempre hay que tratar de ver más allá y no de ver de manera literal lo que se presenta. Entonces, entre otras consecuencias, nosotros trabajaremos sobre ello.
Alguna vez en una institución educativa fomentamos el trabajo de cómo se trabaja la interdisciplinariedad entre docentes. Van a ver lo que encontramos. Adelante. Sí, aquí hay un problema, ¿no? La integración curricular, algo que se conoce de manera simple como el plan de estudios, la tira de materias o el conjunto de materias que nosotros vamos a llevar en este año o en este semestre. Aquí es por semestre. Semestre. Aquí cambia el semestre de materias o a lo mejor siguen la misma materia, etcétera. Entonces, en la mayoría de las instituciones educativas así son por semestres, ¿sí? Pero también hay que aplicarlo, ¿no? Bueno, ¿y quién instituyó la educación por semestre? ¿Quién instituyó la educación por año? ¿Quién instituyó la educación por trimestre? Todo tiene su origen y todo tiene su finalidad. Pero miren, hacernos preguntas de este tipo siempre es bueno. La gente que estudia debe darse cuenta, bueno, estoy llevando estas materias y esta, ¿qué relación tiene con la otra materia? ¿Qué relación tiene con otra? Y entonces van a empezar a crear nuevos saberes cuando la gente se empieza a explicar. Pero cuando la gente no se explica ni siquiera eso, pues llevamos 5 materias o 4 o 3, las que sean, y no hay reflexión sobre las asignaturas, siguen viviendo de manera cíclica, es decir, repitiendo el mismo círculo que la mayoría de los estudiantes se dan. Entonces, el sistema curricular, pero bien, el sistema curricular aquí que se ofrece en la carrera de psicología industrial o derecho o administración como tal, tiene similitudes con otro tipo de instituciones, similitudes, porque no hay grandes diferencias así grandes, ¿no? Así la gente que estudia derecho en la UNAM, pues va a ver derecho laboral, ¿estás de acuerdo? O la gente que estudia psicología en la UNAM, pues va a ver a lo mejor psicología general y ya último se inclina por alguna rama como tal, o vean, no, la institución se hace grande con ustedes y con sus maestros, solamente una institución ahí, pero más grande cuando haya producción, como eventos como este. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Se está publicando y se está dando a conocer a nivel mundial este tipo de evento. Alguien más de uno puede estarlo viendo ahorita o lo va a ver después. Alguien y se da cuenta que esta universidad está produciendo algún trabajo académico. Así mismo. Entonces, la interdisciplinaridad realmente será una alternativa o una necesidad. O la interdisciplinaridad puede ser la panacea o no es la panacea de abordar nuevos saberes. O la interdisciplinaridad es la que realmente me va a producir las soluciones que necesitamos para abordar una problemática determinada. O la misma interdisciplinaridad me va a dar la pauta a contar con una visión completa de lo que puede afrontarse un problema ahorita o un problema después para otros compañeros. Sí, la interdisciplinar no es otra cosa más que, acá lo decimos, no es otra más que una alternativa. No es la panacea, no es la gran cosa, pero es una alternativa. Que en la medida que, como dice Piaget, segunda cita de Piaget y última, ¿sí? Como dice Piaget, en la medida que haya suma de inteligencias o en la medida que haya cooperación entre los integrantes, va a poderse ejercer o aplicarse esa misma interdisciplinaridad. La siguiente, si no se coloca. Contamos nosotros con otra conceptualización de esta interdisciplinaridad y la retomamos precisamente del autor Velázquez, en donde se refiere a la colaboración de diferentes disciplinas, fíjense, o campos de estudio, abordar un tema determinado de una manera más integral y completa, que la multidisciplinariedad. Entonces yo con esto cierro la partecita en donde rompemos. No es lo mismo hacer estudios de corte disciplinario, no es lo mismo hacer estudios de corte multidisciplinario, no es lo mismo hacer estudios transdisciplinarios, no. Aquí se trata precisamente de crear nuestro propio saber. Bueno, ¿y cómo lo aborda el maestro? Fíjense, cuando el maestro tiene la inquietud de innovar su práctica educativa,
primero se junta con el que mayor confianza le tenga y hacen un trabajo interpersonal, así como de cuates. Oye, fíjate que yo estoy dando sociología del derecho y me gustaría saber cuáles serían las consecuencias laborales y psicológicas que tienen los trabajadores. O sea, primer acercamiento, como tal, más no es un trabajo formal de una interdisciplinaridad, como primer nivel de acercamiento que tienen los docentes. Luego se acercan los docentes de otras disciplinas a tratar de trabajar, entonces ya son trabajos multidisciplinarios o pluridisciplinarios, como guste llamarle, como pues son etapas, ¿no? La primera interpersonal entre mi cuates, la segunda ya me junto con otros para las otras disciplinas, ya multidisciplinaridad, para llegar precisamente al trabajo de la interdisciplinaridad. Es difícil, no podemos negarlo, pero vamos a encontrar algunas situaciones. La siguiente. Aquí estamos haciendo un paralelo del trabajo de docencia y del trabajo de Vicente. La siguiente, no, antes. Fíjense bien, ¿eh? ¿Qué necesita un docente para abordar temas de interdisciplinaridad? Primero, con una actitud, abordar con una actitud donde el docente va a fomentar eso. Segundo, el romper con mi esquema de compartir los saberes. Yo no quiero decir enseñar o transmitir porque son conceptos en donde no caben en mi marco, en donde más vale para mí compartir que el estás transmitiendo o algún lenguaje ofensivo. Fíjense cómo debemos de tener también hasta mucha atención en el lenguaje. Es lo mismo, ¿me estás entendiendo o me voy explicando? O estoy hablando en español, voy a creer que no me entiendas. O sea, una agresión verbal que nosotros debemos de estar superando y debemos de tener mucho cuidado en nuestro lenguaje. No estamos dirigiéndonos a objetos, somos personas y como personas debemos de tratarnos. Y como personas, aquel que agarra un micrófono simplemente está dando un mensaje, qué cuidado debe de tener cada vez mejor el lenguaje. ¿Sí? Hasta en una relación de amistad, el lenguaje es imprescindible. ¿Qué otra cualidad debemos de contar un poco para el mismo ejemplo? Esta partecita, mira, esta que viene de color, se nutre de la comprensión profunda y vincular conceptos aparentemente dispares. Eso significa, compañero, que aparte de dominar mi propia disciplina, yo necesito ver un poco más cuál sería mi nuevo objeto de estudio. Luego, ¿qué es lo que pasa con el alumno? ¿Sí? Ya dijimos nosotros que la interdisciplinaridad va a estimular el pensamiento crítico, pero no solamente eso, va a desairar, va a desechar las suposiciones que en un principio se tenga como tal. Estos y otros más problemáticas que se dan en el trabajo interdisciplinaridad no son sencillos de abordar. Son necesarios el entrenamiento que se da. La gente que realiza una investigación de corte cualitativo y además le dan enfoque etnográfico, tiene que estar entrenado, preparado para abordar un estudio de corte cualitativo. O la gente que hace operaciones aritméticas, tiene que estar entrenado y saber las tablas de multiplicar, sumar, restar, dividir, etcétera. Tenemos que estar preparados. ¿Qué es lo más importante? Pues dar el primer paso. ¿Sí? Dar el primer paso. Termino con el siguiente. ¿Qué encontramos nosotros con los maestros en donde hicimos el estudio de interdisciplinaridad? Fíjese, aquí la siguiente, señores, por favor. La primera, fíjense bien, ¿eh? Este tipo de trabajo es una forma de enseñanza. Sí, una forma de enseñanza. Y no solamente agarrar el micrófono, agarrar mi marcador, es otra forma de enseñanza. O la gente que hace trabajos en corrillos, o la gente, etcétera, dinámica que puede utilizar. La interdisciplinaridad, en un principio, es una nueva forma de enseñanza o de compartir los saberes. Luego, aquí decíamos nosotros hace un momento de la actitud que deben de tener los docentes.
una actitud totalmente grata, disponible, esa disponibilidad que deben de tener. La siguiente, esta situación es de una necesidad de gestionar el tiempo que imprescindible es. La gente nunca cuenta con tiempo para hacer trabajo de más, entre comillas, pero si nos organizamos, sí podemos detallar esta situación. Luego, pasamos nosotros la siguiente, por favor. El trabajo de interdisciplinaridad no solamente basta con los interdisciplinarios. Hay otro tipo de necesidades que se dan dentro del docente y dentro de los alumnos. Hay una disposición plena de antemano como tal. Luego seguimos nosotros para encontrar proyectos que fomenten el aprendizaje más profundo. Eso es lo que hemos ganado nosotros en el mismo trabajo de interdisciplinaridad. Y entonces seguimos nosotros con las características que hay que enfrentar desafíos. En la interdisciplinaridad siempre es necesario enfrentar desafíos. Y no solamente en la interdisciplinaridad, sino también en la misma disciplinaridad. Luego, tenemos nosotros, por último, nos falta una, la consideración clave sobre la adaptabilidad. Esta situación de adaptarse a un grupo de gente que trabaja uno con el otro no es fácil. Siempre hay diferencias al respecto. Siempre hay. La antipatía o la empatía que nosotros debemos de enfrentarnos, debemos de superarla precisamente para un desarrollo intelectual y profesional. Luego, en la última, si nosotros hacemos esta situación, aquí viene algo muy importante, ¿no? Que el docente realmente quiere ejercer su cambio de compartir saberes. Esa es una de las primeras posturas. Si eso es en la interdisciplinaridad, eso también puede ser para otro tipo de pedagogía que se puedan dar precisamente en el ejercicio. Señalamos nosotros y concluimos también y hacemos una especie de síntesis. Hablamos de que no es nueva la interdisciplinaridad, que aparece en 1960 y después se desarrolla hasta el 96 con un documento de la UNESCO emitido como tal. Segundo, señalamos los autores de que nos habla de la conceptualización de la interdisciplinaridad de Piaget y el maestro Velázquez. Luego señalamos las teorías que se generan en la epistemología y señalamos 4 autores como tal. Luego abordamos cómo afrontar precisamente el trabajo interdisciplinaridad, en donde recomendamos nosotros la metodología por proyecto y dijimos nosotros, si quisimos romper, que no es solamente la suma de una disciplina y otra disciplina para hacer trabajo de interdisciplinaridad, veíamos nosotros la intersección, llegamos a ver el trabajo de la transdisciplinaridad. Si estamos hablando de la interdisciplinaridad, imagínense los esfuerzos que hay para hacer trabajos transdisciplinarios. Y hay varios ejemplos. Ahora, en la campaña desafortunada del COVID que tuvimos aquí en México y en el mundo, hubo varios trabajos transdisciplinares hermosos que vieron. Y los alumnos de psicología de la UAM, eran de psicología, no puedo decir pero hicimos un trabajo ahí en la UAM Xochimilco sobre el COVID, donde quisimos hacer un trabajo transdisciplinar y hubo otros intelectuales que también hicieron trabajo transdisciplinar, pero muy pocos se dan. Si nosotros tenemos dificultades en la disciplina, imagínense el segundo nivel, la interdisciplinaridad, imagínense el tercer nivel de la transdisciplinaridad. Y concluimos con algunas reflexiones de alguna cuestión práctica de qué encontramos nosotros sobre el trabajo docente y del alumno en el mismo ejercicio que se da esta situación. Pues yo les agradezco a los que me escucharon y a los que no me escucharon también les agradezco que me hayan seguido en la plática y admiro mucho a la gente que haya tomado alguna nota porque yo siempre tomo nota porque luego se me olvidan y aquí toda. Es como los teléfonos, siempre anoto todos los teléfonos, no sabemos cuándo los vamos a ocupar. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias. Bueno, pues le agradecemos al doctor Emilio. Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o quisiera hacer algún comentario con relación a la explicación que nos dio el doctor. Y no, nada.
Bueno, a mí me llama la atención la invitación que se les está haciendo a que ustedes también entre diferentes licenciaturas puedan proponer la realización de proyectos o de una investigación. Estamos muy acostumbrados a trabajar, como nos decía, ¿no? De una forma disciplinaria. Entonces, ahorita sí, pues este es un ejemplo, ¿no? De muchos que podemos saber, justamente con los ponentes que el día de hoy nos acompañan, docentes, quienes hacemos también un esfuerzo por dialogar con el otro, ¿no? Independientemente de la disciplina científica en la que trabaje. Pues la invitación también es para ustedes, ¿no? Con sus compañeros de psicología, de administración, que puedan pensar o reflexionar sobre cómo invitar al otro en la realización de sus proyectos académicos. Bueno, sin más por el momento, doctor Emilio, le agradezco. Y pues bueno, vamos a comenzar entonces con el doctor Omar, para quien le pido un fuerte aplauso. Y pues bueno, es la maestra.
Roma, que es de la Universidad de la Salud, que en un momento más se le hará la presentación, y la maestra Adriana Navarro Vázquez, quien ella va a moderar pues, esta ponencia. La maestra Adriana, quien le pido un fuerte aplauso, es promotora de no se le permite ingresar al Instituto Mexicano del Seguro Social en prestaciones sociales como orientadora artística de danza. Es una institución, bueno, ha trabajado en esta institución durante 27 años, actualmente ella sigue laborando como voluntaria y durante este tiempo dirigió grupos representativos con alumnos de todas las edades siendo reconocida a nivel nacional. En 2017 a 2022 realizó los estudios de psicología industrial en esta casa de estudios, por lo que ella es una orgullosa egresada de esta base. Esto le ha permitido desarrollar talleres que apoyen a las prestaciones sociales básicas institucionales, a los derechohabientes y sus familias. Y el día de hoy, pues, tenemos el honor de tenerla con nosotros. Posteriormente, estudió la maestría en Administración en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca, en la línea de investigación gestión del talento humano, y esto le ha permitido conocer la investigación científica, contando con su participación en el Programa Federal de Investigación de Delphi, el Programa Científico y Tecnológico del Pacífico. Ha participado en el Congreso Internacional Sinergia 2025, el cual se llamó De las Ideas a la Transformación, así como en la quinta feria de investigación estudiantil México, Perú y Colombia. Todo esto durante este año, pues se han realizado por todas estas diversas actividades. Entonces, les pido un fuerte aplauso para que ella nos apoye, que precisamente la misma durante la presentación. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Y bueno, me toca moderar la siguiente ponencia del doctor Omar Alejandro Olvera Muñoz y me voy a atrever a leer su reseña. Es licenciado en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM. Es especialista en género en educación en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajustia. Es especialista en intervención innovadora. Es docente en situaciones emergentes por la Universidad Rosario Castellanos. Especialista y maestro en medicina social por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es doctor en ciencias en la salud colectiva por la UAM Xochimilco. Cuenta con una amplia formación académica en el estudio de las sexualidades, destacando el diplomado de Educación Sexual Integral impartido por la Asociación de Psicólogos Unidos en México, APUME, la certificación en psicosexualidad por parte de la Federación Mexicana de Psicología en Querétaro. El curso Sexología Clínica de la Clínica Conductual y Psicología Comunitaria, SAS de CBI, Tijuana, Baja California, y el diplomado en Sexualidad Humana, realizado por la Universidad Tecnológica de Chihuahua. En el 2014 obtuvo el tercer lugar del premio a la mejor tesis CNEIP, reconocimiento que otorga el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, ACE. En el 2017, 18 y 23 obtuvo la medalla al mérito universitario, reconocimiento que otorga la UAM Xochimilco al desempeño académico desarrollado durante sus estudios de especialidad, maestría y doctorado. Actualmente es docente de tiempo completo en la Universidad de la Salud en la licenciatura de Medicina General y Comunitaria. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, SNI, desde enero del 2023 y es investigador nacional nivel 1. Tiene una diversidad de publicaciones en revistas nacionales e internacionales sobre el estudio de la salud en personas del LGBT. Entre sus principales líneas de investigación se encuentra el análisis del proceso salud, enfermedad, atención y cuidado de hombres no heterosexuales y la medicalización de la sexualidad. Su ponencia
se llama Género y diversidad en la psicología organizacional. Brindémosle un fuerte aplauso al doctor. Y platicando también, me comentó que podemos, vamos a pasar una tabla en donde ustedes pueden anotar sus preguntas y al final de su participación les leeré las preguntas. ¿Sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas y todos. Primero, nuevamente me gustaría agradecer a la doctora Nancy por la invitación, también a ustedes por estar aquí y sobre todo justo por la presentación que hacen. Más allá, como comentábamos en un inicio, de ir enunciando los grados que uno tiene, ir presumiéndoles dónde justamente uno tiene documentos, más bien para que vayamos identificando desde dónde les iremos hablando. Qué infortuna que no pudieron escuchar la primera presentación porque voy a retomar muchos elementos de ella, sobre todo justamente desde esta generación de conocimiento, de cómo vamos compaginando saberes desde diversos campos y bueno, pues de todos modos ahí dejaremos los materiales por si les son de utilidad. En esta ocasión me toca hablarles sobre el género y diversidad, pero particularmente en algunos elementos de psicología organizacional. Entonces ya iremos viendo algunos de los elementos que van a emerger en un campo muy concreto. Si me ayudas con la siguiente, por favor, porque el primero que quiero compartir con ustedes y que como probablemente escucharon fue respecto a la formación que yo tengo. Esto implica justamente entonces clarificarles un poco qué hace la medicina social, la salud colectiva, para saber desde dónde les voy a hablar de género y diversidad. Primero, pues sería importante ir denunciando que esto toca o básicamente implica abordar elementos sobre la salud, la enfermedad, cómo las personas nos vamos enfermando, muriendo, cuidando, protegiendo de manera colectiva. Sin embargo, pues esto lo hacemos, por ejemplo, a partir de cuáles son esas causas que pueden hacer que un grupo se esté enfermando, se esté muriendo, de qué se enferma, cuida, protege de manera muy particular. Pero también, pues justamente tocamos o abordamos algo que teóricamente tiene un concepto muy particular, que es respuesta social organizada. Eso básicamente implica qué hace la gente, qué hacen los grupos, las sociedades para cuidarse, protegerse o qué hacemos respecto a ello. En este sentido, pues justamente aquí surge un elemento muy importante que es el que quiero dialogar con ustedes. Más allá de lo que puede suceder en las instituciones, en los espacios de salud, pues hay un elemento que nos toca a todos, que tiene que ver con la formación de profesionales, lo que sucede en el campo de las universidades. Y justamente les decía que qué infortuna que no escucharon lo inicial, porque aquí hablamos entonces de cómo generamos conocimiento o a veces solamente lo estamos reproduciendo. Esto implica entonces pues abordar varios campos, varias disciplinas y en salud, pero no solo las únicas, pues podemos ver algunas muy particulares, ¿no? Como medicina, enfermería, psicología, etcétera. Sin embargo, pues eso no implica que desde ciertos campos o desde otros saberes, pues justamente también se esté abordando a ellos. Por eso les decía que qué malo que no escucharon lo inicial, pero no se preocupen, lo vamos a ir abordando. Porque aquí, pues justo también sucede algo muy específico que seguramente les han contado cuando llegan a instituciones como esta, ¿no? La psicología estudia varios elementos y esto se puede dividir en varios campos. Uno de ellos, el organizacional. Pero, ¿y qué sucede ahí respecto a cuestiones sobre género, sobre diversidad que iremos abordando? Sin embargo, también antes de avanzar con ello, me gustaría compartirles que pues es en estos espacios universitarios donde también no solo vamos aprendiendo qué hace mi campo de conocimiento con un objeto muy específico, sino también incluso cómo debemos comportarnos, qué debemos saber, qué tenemos que hacer, cómo lo debemos ir abordando. Y esto es muy particular porque no sé si han visto o han tenido oportunidad de compartir con varios compañeros, amigos, amigas, sobre estos diversos procesos formativos y se van a dar cuenta muy particular de ello. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene algún amigo o amiga que estudie medicina, escuchen no solamente cómo hablan específicamente, sino cómo se comportan. Ustedes, por ejemplo, no traen bata. Ellos incluso la traen hasta para ir al cine, ¿no? O en otros espacios. Bueno,
Pero justamente, pues vamos aprendiendo otros elementos también. Si me ayudas con la siguiente, que justamente aquí es donde quiero ir abonando, de manera muy particular, algunos elementos sobre la formación profesional, pero no los únicos, solamente me voy a centrar en esto. Uno, pues tiene que ver justamente con estos elementos que les decía sobre cuáles son estos conocimientos específicos que les vamos enseñando, ¿no? Más allá de las formas de cómo hacerlo, porque justamente hace un momento nos ejemplificaban muy bien diversas formas. Ahorita, pues yo les estoy comentando algo, pero lo que yo les digo no lo tomen como la verdad única, última. Por el contrario, les invito solo a tocar ciertos temas que podamos a lo mejor dialogar en un momento de preguntas o comentar también en el espacio, justo porque la idea que tenemos acá, pues más bien es que construyamos cosas, ¿no? Ustedes saben cosas también, yo sé algunas, podemos compartirlas y de así creamos más. Habrá justamente que les diga que no, que yo soy el doctor y lo que se diga se tiene que hacer, ¿no? Entonces vamos viendo diversas formas, ¿no? Pero también tenemos una forma, justamente un elemento organizacional que tiene que ver en torno a cómo cada una de las disciplinas tiene cierta autonomía para ir identificando y organizando sus propios elementos de conocimiento. ¿Esto qué implica? Que infortunadamente, a diferencia de lo que nos decían en el inicio, las propias profesiones van parcializando sus saberes o van buscando formas de diferenciarse, ¿no? Por ejemplo, pues justamente hay instituciones donde podemos obtener un título de licenciado en psicología organizacional y otro en psicología educativa, por ejemplo, u otro solo como licenciado en psicología. Esto implica entonces que sí sé elementos de la psicología, pero los voy diferenciando de otros, ¿no? Y también, pues justo dicen algunas personas autoras, pues que las profesiones también, aunque a veces lo dudamos, tienen un elemento moral que tiene que ver justamente con cómo nos vamos formando para un servicio para otras personas. En algunas es mucho más específico que en otras. Sin embargo, justo si me ayudas con la siguiente, podemos ir planteando algunos elementos que quiero ir compartiendo con ustedes respecto a estos elementos específicos, por ejemplo, sobre qué vemos en este campo respecto a género, respecto a sexualidad, respecto a cómo esto nos va conformando como personas. En general, en muchos campos de formación se ha empezado a incluir estas temáticas. Hay otros donde no. Sin embargo, lo que quiero compartir con ustedes tiene que ver en que en sociedades muy particulares, esto no es generalizable, eso es importante, sino en espacios muy específicos como en nuestro país, pero también con sus diferencias, es que hay una forma muy particular en cómo nos van enseñando ser hombres, ser mujeres, cómo debemos irnos comportando, cómo debemos ir deseando. Y en este sentido sería muy importante decirles que eso también se va legitimando, se va enseñando en varios espacios. Por ejemplo, en la casa, en familia. Por ejemplo, en la escuela. Decía justamente hace un momento el doctor que no le tocó el kinder, aún así no tocó, pero ahí podemos ver una diferencia, por ejemplo, que espero no sea la de su universidad, qué espacios pueden ocupar o qué espacios ocupan los hombres, cuáles ocupan las mujeres, en cuáles los que no se identifican con ni uno ni con otro. ¿Por qué les comento esto? Porque muchas veces durante la formación educativa se les ha enseñado a las mujeres que su espacio es el privado y a los hombres que su espacio es el público. Entonces, quienes generalmente están en las canchas jugando, gritando, haciendo ruido y demás, quienes a veces están sentadas en las sillas, comiendo, platicando y demás. Pero también resulta que a veces esto lo reproducimos en las clases. Por ejemplo, a quienes les doy más la oportunidad de hablar. A quienes les digo, cállense y siéntense que ustedes calladitas se ven más bonitos. O de qué manera les pido que vengan vestidos divertidos.
Por supuesto, esto les estoy hablando de otros espacios institucionalizados, no de aquí. Pero también podemos tener justo otros espacios como los laborales. ¿Qué elementos nos dicen justamente a veces para ir a pedir un trabajo, ¿no? O para una entrevista? Tienes que informarte, si no, miren, ¿no? Tuve que venir así. General no me he visto así, pero digo, para dar una buena impresión. Pero justamente, por ejemplo, podemos pensar en, si ustedes han tenido oportunidad, revisen algunas ofertas de trabajo, que más adelante lo iremos viendo. ¿Cuánto ganan los hombres? ¿Cuánto ganan las mujeres? ¿No? Y esto quiero cerrarlo con otros espacios donde esto se reproduce. En la calle, ¿no? En los medios masivos de comunicación, en los servicios de salud, porque es importante. ¿A quienes creen justamente que les chiflan más por cómo vienen vestidas o vestidos? ¿A quienes creen justamente que les mandan ciertos mensajes de consumo de algún producto, por ejemplo? Ven algunos comerciales sobre el uso de algunos desodorantes, no vamos a decir ninguna marca, pero justamente vean hace tiempo, y seguro ya no lo vieron ustedes, pero era justamente de un desodorante con olor a chocolate que se lo ponía a una persona y ángeles caían del cielo, ¿no? Y esos ángeles, ¿quiénes eran y con qué cuerpos? Pero bueno, se lo vamos discutiendo más adelante. ¿Por qué les traigo a discusión esto? ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Pues tiene que ver justo con algunos elementos que probablemente ustedes ya se hayan dado cuenta respecto a cómo hay culturas muy particulares que van justamente planteando esta triada en específico, es decir, pues justamente elementos de sexo, de género y de nuestras construcciones muy particulares. Entonces, pues esto es algo de lo que les iba comentando que sucede en sociedades muy particulares, como en la nuestra. Sin embargo, pues justo igual, si me ayudas con lo siguiente, una idea muy particular de esto es que no solamente pues vamos teniendo una implicación en el cuerpo muy particular o justamente en las maneras de desenvolvernos, sino que justamente se nos van imponiendo algunas actividades muy específicas a todas y a todos en los elementos de crianza, pero también en los espacios formativos. Por ejemplo, quienes creen que se dedican más a el reclutamiento y selección de personal. ¿Ustedes creen que hombres? No, en realidad son mujeres, pero quienes tienen más puestos directivos. Oh. Y vamos a ver más adelante con unas estadísticas que les traigo solo para simplificarlo y discutir respecto al tema, estas diferencias que puede haber sobre los ingresos que ustedes tienen. No para esperanzarles y decirles que van a ganar muy poquito, sino por el contrario, pensar en qué podemos hacer respecto a estas diferencias. ¿Me ayudan con lo siguiente, por favor? Y lo que quiero compartir ahora con ustedes, pues tiene que ver justo con estos elementos respecto a cómo en ciertos espacios esto pues se va normalizando, ¿no? Es decir, vamos incorporándolo, vamos normalizándolo y por supuesto, pues hay ciertas implicaciones respecto a ello. ¿En qué sentido? Pues justamente pensar en solo una mirada dicotómica, binaria, complementaria. ¿Esto qué significa? Y por qué justamente vamos a verlo que tiene una implicación en psicología organizacional con los espacios organizacionales, porque justamente quienes a veces no se ajustan a esta mirada binaria, pues tienen efectos en el trabajo. Por ejemplo, pensemos en la violencia, en la discriminación, en no poder acceder a un empleo por este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Me ayudan con lo que yo solo se lo estoy planteando para que ahorita lo discuto, no para que solamente me escuchen y se lo vean. Es todo hasta que salga. Creo que me cortó la última parte. Sí. Ah, ¿por qué se cortó? Bueno, fue error mío, disculpen. Justamente quería centrarme únicamente, como te lo estaba comentando en el primer diagrama, en estos elementos de la escuela y el trabajo. Si quieres, dale, seguir la pregunta. Vamos comentándolo sobre todo porque quiero hablar entonces la siguiente. Vamos a hablar entonces de algunos elementos que tienen que ver sobre cuestiones respecto a lo que habíamos abordado sobre los elementos formativos, ¿no? Igual, la siguiente, otras dos, por favor, ahí.
Específicamente, y un poco retomando lo que ya se mencionaba en la primera presentación, pues vamos a centrarnos ahora en estos conocimientos específicos, ¿no? Y justamente un elemento muy importante de la formación universitaria, más allá justo solo de estos foros, que también, ¿qué pasa en sus espacios holísticos? ¿Qué pasa en torno a su formación muy específica, ¿no? Muchas veces lo que sucede es, primero, les enseñamos, o en cuestiones muy particulares, cuál es ese objeto de estudio de tu disciplina, ¿no? ¿Qué aborda? ¿Cómo la aborda? ¿Para qué? Por eso justo les decía que era muy importante escuchar la presentación anterior, es que se vuelve tan complicada la interdisciplina, porque todo el tiempo nos están diciendo tu objeto de estudio, tu campo de conocimiento, tus acciones son esto, ¿no? Si no, vean, por ejemplo, cómo luego se pelea administración y psicología organizacional por diferenciarse de actividades. ¿Cuándo? ¿Por qué no pensar en el trabajo colaborativo y dónde podemos sumar todas y todos? Solo como dos ejemplos, ¿no? Pero podemos plantear otros. Del mismo modo, pues ahí surge entonces pensar en cuáles son estos contenidos que se van abordando de manera muy específica y sobre todo, pues justamente, quiénes son las personas a las que se les va a enseñar, ¿no? Específicamente a ustedes. Y en ese sentido vamos entonces planteando algunos elementos muy particulares. Me ayuda con la siguiente. Ahora quiero hablarles de un caso muy específico que es el nuestro. Es decir, en México, de acuerdo al anuario justamente de formación profesional 2024-2025 de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, mejor conocidos como ANUYES, se han reportado a nivel nacional más de 200 programas de psicología a nivel licenciatura. Me ayudas con la gente. Pero es importante decirles que justamente la mayoría de estos programas, ¿dónde creen que se concentran? En la Ciudad de México, ¿no? Sin embargo, hoy no vengo a hablarles justamente de datos de la ciudad, porque no están ahí. Sino específicamente quiero compartirles justamente los datos respecto a qué sucede en otros espacios formativos. Ahorita vamos con ello, que justamente en el estado, de manera muy particular, podemos ver una diferencia muy clara en torno a quienes están estudiando, quienes están matriculadas, matriculados, quienes egresan más, quienes se titulan más. Sin embargo, también quisiera justamente compartirles datos, que es la segunda tabla, que es de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2025, el primer trimestre de este año, donde nos enuncia justamente el campo de la psicología, mayoritariamente en cómo se dividen nuestros porcentajes por personas trabajando, y podemos ver que son mayoritariamente las mujeres las que trabajan en este campo. Sin embargo, vean aproximadamente el ingreso mensual que tienen, ¿no? Hoy la vida es muy costosa y espero que con eso les alcance, porque no, pero bueno, ya lo vamos a ir comentando ahorita, porque justo, insisto, la idea es ir sacando temas para el diálogo entre todas y todos, más que solamente que me estén escuchando por acá. Me ayudas con la siguiente, porque justo quiero traerles entonces ahora en colación igual datos de esta encuesta que les comentaba respecto a estas diferencias ahora sobre datos respecto a hombres, mujeres y demás. Y podemos ver justamente que en estos momentos, pues mayoritariamente, como les estaba comentando, son más mujeres las que trabajan en el campo de la psicología. Sin embargo, ¿qué creen que sucede al momento de analizar sus ingresos mensuales o en promedio justamente en ciertos momentos del periodo 2025? Y entonces podemos ver justamente, por ejemplo, que el salario de hombres en el primer caso y el de mujeres es diferente, ¿no? Aunque justamente están ejerciendo en el mismo campo. Por supuesto, también podemos ver elementos sobre la informalidad, ¿no? Donde un gran porcentaje de la población nacional trabaja en espacios informales. Y esto pues, tiene una implicación
o una repercusión importante al ver nuevamente las diferencias de ingreso para hombres y mujeres. ¿Por qué les estoy contando esto? Más allá de esperanzarles y decirles, sálganse ya de la licenciatura, no va muy bueno el panorama. Por el contrario, ¿cómo podemos pensar estos datos? Justamente para ir haciendo cambios, para ir problematizándolos. Por eso yo los traigo a colación. Y les decía justo desde un principio, la idea no es que solamente me escuchen y vean su panorama de ingreso europeo, el de todos en el país en general, sino más bien cómo vamos problematizando estos elementos desde nuestro campo de conocimiento y sobre todo desde lo que podemos ir abonando diferentes personas respecto a ello. Vamos justamente con el último elemento todavía, que es justamente el tercero que aparece en nuestra diapositiva, que tiene que ver con el mayor salario promedio. Y ahí justo otra vez podemos ver por grupos etarios que los hombres de 25 a 34 años y con cierta comparativa podemos ver nuevamente un ingreso diferenciado. Entonces, ¿esto por qué lo estoy comentando? No solamente tiene que ver con estas diferencias de cómo les vamos formando respecto a cómo debiesen ser, cómo debiesen comportarse, cómo debiesen actuar hombres, mujeres, demás, sino también qué repercusión puede tener al momento de querer ejercer en un campo muy específico. Es decir, si se va sancionando de cierta forma justamente estar en estos espacios. ¿Me ayudas con lo siguiente? Porque aquí justamente quiero ir cerrando algunos elementos más bien para comentar entre todas y todos. ¿Qué pasa ya justamente respecto a en dónde van trabajando mayoritariamente las personas dedicadas a psicología en el país? Y si se dan cuenta que está por bloquecillos de colores, el mayor porcentaje está trabajando en consultorios médicos. ¿Qué implicación creen que tiene esto para quienes están estudiando un campo muy particular donde sus títulos van a decir psicología organizacional y no psicología general o psicología clínica? ¿Ven por qué les planteaba la relevancia de pensar? Sí, es importante a lo mejor que tengamos un objeto muy particular, muy claro, porque sabemos qué hacer y demás. Pero ¿qué implicación puede tener, como se mencionaba en un principio, saber solo de ese campo y no pensar en cómo generamos mayores conocimientos por este saber interdisciplinario? Porque si se van dando cuenta, tal como lo mencionan justamente estas distribuciones, la mayor posibilidad de trabajo de personas que están estudiando psicología es en la práctica clínica. Y es lo que creen que nos enseñan en todas las universidades. Entonces, si nos vamos dando cuenta en esta desagregación, podemos ver justamente que hay algunos elementos de administración y negocios, ¿no? Que justamente algunos sobre fomento económico o mantenimiento de justicia, pues van siendo minoritarios aún, ¿no? Pensemos en educativa, por ejemplo, en las escuelas. O sea, si se van dando cuenta, y esto es a lo que quiero ir llegando el día de hoy, es que, pues justo dialogar respecto a género y diversidad en psicología organizacional, por supuesto, implica entonces pensar y repensar nuestro objeto de estudio, pero también qué implicación tiene aprender ese objeto en unas sociedades generizadas para varones, mujeres, de manera muy dicotómica, o con otras categorías, porque en lo laboral tiene una implicación importante. Y entonces, pues por supuesto que si queremos que ustedes aprendan los procesos de reclutamiento, los procesos de capacitación, las pruebas proyectivas necesarias para ello, o los psicométricos necesarios para ello. Pero hoy en día, justamente quienes están en estos espacios, mayoritariamente tienen un nivel de ingresos no tan adecuado. ¿Y cómo creen que lo van mejorando? Si ustedes verifican qué sucede en muchas de las ofertas laborales, mayoritariamente se les piden ahora saber de otros campos de conocimiento. Por ejemplo, que sepan calcular nóminas. Y eso a veces en psicología organizacional no se enseña.
que sepan, por ejemplo, dialogar con personas respecto a la negociación. Bueno, a veces eso se enseña. ¿Y cómo se enseña? O sea, por eso me parece bastante importante estar en un foro justamente estudiantil transdisciplinar, porque implica entonces saber cómo, desde varios campos de conocimiento, podemos ir abordando una situación en particular. ¿Me ayudas con la última para ir cerrando y justamente invitarles al diálogo, ¿no? Pues siempre justo invitamos a hacer cosas, pero pues más allá de que hagan lo que yo les estoy diciendo, que no va por ahí, pues es ponemos estos elementos y dialoguemos, ¿no? Por eso la invitación ahorita, pues es justamente a discutir, dialogar, co-construir perspectivas. Lo primero, pues sería importante cuidar esta reproducción de miradas normativas, porque justamente les decía, en la formación profesional, pues es importante que justamente estos saberes se tengan, pero cómo se hace, y por eso les decía que era muy importante escuchar la primera presentación, cómo lo hace el docente, porque si el docente o la persona docente evita que solo un grupo hable, pues evidentemente, ¿qué va a pasar con el otro? Por ejemplo, si yo en un grupo como el que tengo aquí, solo permito que hablen los compañeros, ¿qué creen que va a suceder? Voy a resolver las dudas de los compañeros. Voy a permitir que hablen los compañeros. Y no vamos a construir entre todas y todos. Pero también justamente, ¿qué implica tener justo esta perspectiva? Entonces, cuando capacitemos personal, ¿cómo podemos incluir justamente a lo mejor otras miradas? ¿Por qué lo comento? No son datos de la presentación, pero es importante. No sé si ustedes sabían, pero una cuestión que tiene bastante implicación para las personas LGBTI más es justamente la discriminación al momento de pedir empleo. Y sobre todo para las personas trans. Y entonces justamente vuelvo a lo mismo. ¿Cómo les han enseñado a ustedes quienes pueden ocupar ciertos espacios donde ustedes se vuelven la persona que le impide el ingreso a una persona trans a un trabajo o a una mujer? ¿Por qué? Ella luego se va a embarazar y nos va a pedir incapacidad y va a ser súper costoso. Mejor no, que se ponga un hombre. Pensemos, ojalá que no les toquen ya estos discursos. Pero quiero cerrar justamente con este primer rubro de la formación, sobre todo el cuidando estos elementos de la ética profesional, pero mucho más amplia. No solo piensen en ética como lo que deberíamos hacer, ¿no? Sino más allá, pues discutámoslo, ¿no? ¿Qué es lo justo para las poblaciones? ¿Cómo podemos tener una implicación importante? Y quiero regresar a uno de los elementos que les marcaba en el primer diagrama de formación profesional, donde las profesiones o la sociología de las profesiones marca pues este compromiso que debiésemos tener para las sociedades, ¿no? Y para erradicar estas desigualdades. Piensen justo cómo, pues desde los espacios en los que ustedes están, pueden tratar de erradicar estas desigualdades. Para cualquiera de ustedes, pensemos justamente en lo que les comentaba. Si en tu espacio laboral no hay elementos, por ejemplo, para la maternidad, ¿qué pueden hacer? Más allá de pensar en cómo correr a la persona, sino más bien cómo construir un espacio adecuado para ello. O en la formación profesional, por ejemplo, si tenemos estudiantes que están en estos procesos de embarazo, de parto, puerperio, ¿qué hacemos para con ellos? Más allá de pensar que se den de baja porque pues, no van a poder estar terminando el semestre. ¿Cómo le hacemos? O justamente para algunos compañeros que tal vez están trabajando porque les toca tener que trabajar para mantenerse los estudios. Pensemos en otros elementos que tienen que ver justamente con esta cuestión docente, pues es muy importante, como ya comentaban en un inicio, pues cómo la figura docente puede o no replicar estas perspectivas. Porque puede ser justamente que en este caso, pues, que tenga el micrófono, quien esté al frente del grupo, las esté reproduciendo. Por eso es muy importante que identifiquen no solo qué saben en su profesión, sino cómo se las enseñamos, porque esto va a ser bastante importante. Y en este sentido, pues justamente también
Ustedes disculparán que esto lo evidencie tanto, pero uno es académico y viene de la investigación, pues hay que hacer investigación respecto a qué ha sucedido sobre los procesos de formación profesional. Porque justamente les decía hace un momento, como nos comentaba nuestro primer ponente, es muy complicado el trabajo interdisciplinar y transdisciplinar más. ¿Por qué? Él nos mostró justamente las dificultades que tuvo. Pues hagamos más estudios colaborativos para saber justamente cómo podemos ir abonando a lo mejor a estas capacitaciones que a veces nos toca hacer, a estos procesos de reclutamiento, clima organizacional y demás elementos que es importante puedan saber todas las áreas en particular de un espacio. Del mismo modo, pues que estas desigualdades también se puedan abordar en esta complejidad y bueno, pues finalmente también ir abonando a que busquemos mejores espacios formativos, laborales, para todas las personas, siempre pensando en la complejidad justamente que conlleva, ¿no? Que es justo lo que comentamos hace un momento antes de la presentación y que también queremos dejar para con ustedes. Hablar o tener un título de interdisciplinar, por supuesto, que implica pensar en la complejidad, no solo del conocimiento, sino cómo lo construimos. Y la idea y la invitación es a esa. Por eso les decía que más allá de que solo me escuchen y estén anotando cosas o que les obligaron a estar, bueno, pues ¿cómo le hacemos? ¿No? ¿Cómo dialogamos entre todas y todos? Y pues justamente yo quisiera invitar a ellos, si me ayudan con la última, pues justo nuevamente agradeciendo el espacio y dejándoles mis contactos personales por si consideran importante en algún momento comunicarse y que les comparta algún material en particular. Y bueno, cierro pues invitándoles a el diálogo, por supuesto, ya les había comentado, la cuestión de poder hacer preguntas, comentarios y demás. Y si no, no se preocupen, yo también vengo de la docencia y vengo listo para hacerles preguntas a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Por ahí está una tabla que les mandé. ¿Ya tienen preguntas elaboradas? Híjole. Híjole, Híjole, sí hubo. ya venía listo para sacar las mías. ¿Quieres que las Sí, sí, ¿quieres?